Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Hermano diputado, y vamos a ofrecer la palabra al diputado Miguel Roca. Gracias, señora Presidente. Buenas noches, ministro. Bienvenido nuevamente a este hemiciclo. Ministro, usted vino y nos hace una exposición hiperescueta de en qué consiste este crédito. Además, qué vergüenza los diputados, sobre todo los oficialistas, pero lamentablemente no solamente ellos, que no quieren leer el informe de la comisión. ¿No les da vergüenza frente a nuestros visitantes? Con los sueldos que se ganan aquí, no quieren leer el informe de la comisión. Esos son flojos. Por eso se hacen decir mancagastos. Ni siquiera el informe de la comisión quieren leer. Y cuando viene el ministro, bueno, yo pensé que él nos iba a contar lo que estaba en el informe de la comisión. Pero el ministro tampoco lo dice. Quieren que aprobemos 118 millones de dólares sin informe. How is your English, Mr. Minister? I'm talking to you. Is it fluent? Is it really? Let me tell you why. This contract that we're supposed to approve in this parliament is in English. And you have signed it. And we do not have a copy in Spanish. Right? Les voy a traducir, hermanos. Quieren que aprobemos un contrato de crédito y nos lo pasan en inglés. Yo le pregunto al ministro, porque aquí está su firma, del contrato en inglés. Le pregunto al ministro cómo está su inglés. No me ha contestado. How is it? Are you fluent in English, Minister? Are you? Can you say at least yes or no? Bueno, no contesta. No me contesta si entiende lo que le digo en inglés, pero ha firmado el contrato con el Banco Mundial, con el BIRF, por 118 millones de dólares en inglés. Y nos pasan el contrato que tenemos que aprobar o rechazar en inglés. A ver, colegas, ¿quiénes de aquí hablan o leen inglés lo suficientemente bien para entender el contrato? A ver, levanten la mano. 2, 3, no sé. ¿Y el resto? ¿Se dan cuenta, hermanos del Alto, la irresponsabilidad con que quiere manejar el gobierno los créditos? Ministro, nos mandan un contrato en inglés. Y claro, ni se han percatado porque no lo quieren leer. Dispensación de lectura. Y cuando viene el ministro a explicarnos, solamente nos dice, ¿para qué es la plata? Y bueno, yo les voy a contar qué dice este informe. Un informe mediocre, aplazado. Qué pena que no esté aquí el diputado Yujra, presidente de la comisión. Pero a su personal técnico, al secretario técnico, caramba, que deberían retenerle el sueldo, porque este informe es subestándar, mediocre y mentiroso. Y voy a comenzar con la primera mentira. Dice en el análisis que el gobierno se construyeron 1,347 kilómetros de nuevas carreteras entre el 21 y el 23. A ver, ministro, ¿cuándo fue la última vez que usted viajó por carretera? Porque en los aviones de Boa lo vemos. 1,347. A ver, hermanos del Alto, ¿cuántos kilómetros hay de La Paz al Alto? 11. Ya. ¿Cuántos kilómetros hay de La Paz a Santa Cruz? ¿Sabe, ministro? Yo le digo, hay 920. Y estos que hacen el informe, no sé si la mentira viene del ministerio y la replicaron en la comisión, o la mentira se la inventaron en la comisión. 1,347 millones de nuevas carreteras. No sean mentirosos, sinvergüenza. Probablemente han firmado contratos y han cobrado las coimas
por 1,347 kilómetros, pero los han construido. Ministro, ¿no fue usted, creo, o ya era usted, o era su predecesora? Vino aquí a pedir el crédito para la carretera Chulumani. ¿Ya la comenzaron? ¿Ah? ¿No quieren aprobar el crédito para la carretera Colón y Bombeo, 176 millones? Que ya lo tenían aprobado el 2016, ¿lo comenzaron? No. Vinieron aquí, se hicieron duplicar a 176. Cuando le preguntaba a una diputada por qué, si sabía por qué estaban aprobando el doble, comenzó a corretearme, a quererme pegar. Porque no leen, no saben. Aprueban créditos de la manera más irresponsable, como levantamanos mancagastos. Y los traen ustedes, hermanos del Alto. Y esos informes mentirosos. El otro informe, ¿qué dice el informe? Que la deuda externa es el 26.9% del PIB. Ponga la atención, ministro, saque su calculadora. Su celular tiene calculadora, por si acaso, porque parece que no lo usa. Ministro, ¿cuánto es el PIB? El INE depende de su ministerio. ¿Cuánto es el PIB? Está por encima de los 300 y pico millones de bolivianos. 315,000, ¿está bien? 315,000 millones de bolivianos. A todos ustedes los invito, saquen su calculadora. Dividan, primero a ver cómo hace el ministro, o debería ser, 315,000 millones entre 6.96. Para ponerlo en dólares, como le gusta al gobierno. Yo lo voy a hacer por ustedes. 315,000 dividido 6.96. Me da 45,000 millones de dólares. Eso dice, según el gobierno, es el PIB. Pero sabemos que el saldo de la deuda ya llegó a los 15,000, ministro. ¿En cuánto está? 14,000 y pico. Redondeamos a 15,000. Ya 14,000. 14,000 dividido 45,000 es 31%, pues no 26, como pone en su informe. Pero eso es suponiendo que el dólar existe a 6.96. Levanten la mano el que conoce a alguien que en los últimos meses ha conseguido $1 a 6.96. A ver, levanten la mano. Probablemente los masistas, los ligados al gobierno sí conocen, porque ellos son los únicos. Pero si dividimos los 315,000 bolivianos, millones de bolivianos, que es el PIB, el tamaño de la economía, dividamos no pues entre 6.96, que es la mentira del Banco Central, la mentira de los ministros y del presidente Arce. Dividamos, seamos generosos, en 11. Ya en 11.50 vamos a dividir, ¿no? Entonces vamos a dividir los 315,000 dividido 11.50. Son 27,391. Y ministro, usted está con el síndrome de Arjona, ¿conoce esa canción? El problema no es que mientas, el problema es que te creo. Vamos a tomar como cierta la cifra que nos dice 14,000 millones, que es el saldo de la deuda. 14,000 dividido entre 27,000 da 52%, ministro. Y en este informe que sus mancagastos levantamanos no quieren leer, nos ponen 26%. Los que se dan por aludidos, su problema, porque yo no he mencionado nombres. ¿Ah? Entonces se creen, ni lo han leído. Claro, porque igual, ¿qué les importa? ¿Qué les importa? Y ahora que veo la que dice, no es la que me estuvo correteando porque le exigí, si sabía, ¿me va a volver a corretear? ¿Me va a querer pegar otra vez? ¿Ah? Mire cómo es, ponga orden, señora presidente. Porque esta diputada piensa que puede pegar, puede patear, puede gritar, puede insultar. Porque es así, se enojan cuando uno les dice las verdades. Porque es una verdad incontrovertible y el ministro lo sabe lo que le estoy diciendo. Un informe falso, un informe mentiroso, un informe que no han querido leer los oficialistas, los arcistas. Un informe que el ministro tampoco ha querido mencionar, porque probablemente sabe y ha tenido oportunidad de hablar con el ministro. Sé que es un hombre inteligente y con buena formación en economía, pero quizá el ministro sabe que este informe es, como se dice vulgarmente, pura paja, mamada, mentiroso. Entonces, estamos hablando que ya
la deuda externa está por encima de lo que dice y todos los informes, porque hacen copy-paste en todos los informes, diciendo que no deberías pasar del 50% de tu PIB. Ya se ha pasado, ministro, ya se ha pasado, es la mala noticia. Ahora, si usted sigue calculando el PIB en dólares a 6.96, ahí está la mentira para decir todavía tenemos espacio. Y en base a esa mentira, hermanos del alto, vienen a traernos más créditos, más créditos, más créditos y a mentirnos de que es la solución para la economía. Le voy a dar una muy mala noticia, ministro, que probablemente no se la ha dado el ministro, su colega de Obras Públicas, porque el hombre sí que no sabe nada, bailar, hacer TikToks, mentir, perseguir esas cosas sabe, hacer desfilar de una manera indigna a sus funcionarios, ¿no? En mitines políticos, eso sabe, pero de manejar su ministerio no sabe y no le ha contado, porque usted tampoco sabe, ministro. Nos dice que este crédito de 118 millones es para, miren el nombrecito, les encanta poner estos nombrecitos. Proyecto de resiliencia climática en el sector vial. Bueno, analizadas las cosas, es que ahora llueve menos y cuando llueve, llueve mucho más fuerte. Las crecidas de los ríos. Entonces les voy a explicar una cosita que es técnica muy fácil de entender. Los puentes, las alcantarillas, se diseñan en función a un parámetro que se llama T en ingeniería, que es el periodo de retorno, por time en inglés. Entonces, si tú diseñas una alcantarilla o un puente para un temporal que ocurre una lluvia cada 20 años, va a ser chiquito. Pero si lo haces cada 50 años, va a tener que ser el puente más grande o la alcantarilla más grande. Pero si lo calculas como te recomiendan algunas instituciones como Banco Mundial, tienes que usar un periodo de retorno de 100 o de 200 años. O sea, esas lluvias, esos temporales que llegan hace 200 años. Aquí tengo un colega ingeniero civil que no me va a dejar mentir, ¿no? Entonces, sí, esto es para mejorar puentes y alcantarillas en nuestro sector vial. Pero de los 118 millones, le están dedicando 28 millones a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. No mamen, para hacer estudio, para que después lo saque Montaño como monitos entrenados a desfilar, a hacer los grupos de choque. ¿Para eso quieren que les aprobemos? 28 millones no deberían estar aquí, ministro, si esto fuera un proyecto de verdad para la resiliencia climática de nuestra infraestructura, para el drenaje mayor se llama. Eso incluye puentes y las alcantarillas grandes, ¿ya? Si fuera para eso, se necesitarían 28 millones menos. Pero ahora vamos a los proyectos en cuestión. El puente en Guanay, el puente Villatunari y Virgarzama, que van a cambiar los puentes. ¿Y quién maneja esta plata en la ABC? Yo les pregunto a los hermanos salteños, ¿ustedes confían en la gente que maneja la ABC? Primero, aquí, ¿cómo se llama el presidente del ABC? A quien se le van a confiar esos 118 millones adicionales. ¿Saben cómo se llama, hermano? Yo les pregunto, ¿cómo se llama el alcalde de La Paz, el de Santa Cruz, o la del Alto, o el de Cochabamba? Estoy seguro que todos ustedes saben su nombre, porque son autoridades electas de acuerdo a ley y que son fiscalizadas, mal o bien, por sus consejos municipales y la prensa y las FEJUVES y el control social y todo. Este caballerito que ustedes han puesto a dedo en la ABC maneja 7 veces más de lo que maneja el alcalde que más presupuesto tiene, que es Johnny Fernández. ¿O estoy mintiendo, ministro? 7 veces más y no saben ni su nombre. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Nosotros podemos llamar aquí al presidente de la ABC a que rinda cuentas? No, tenemos que llamar a su ministro. Y cuando llamamos al ministro Montaño, el Tribunal Constitucional que ustedes tienen autoprorrogado en una complicidad delictiva, nos dice que no podemos llamar aquí al ministro a que rinde cuentas e interpelarlo. Y en esas condiciones quieren que le demos a don Edgar Montaño y a ese presidente cuyo nombre no sé y es intrascendente, ¿no? Que le demos 118 millones de dólares. Y no sé el nombre del presidente del ABC por una simple razón, porque es trucho.
porque es ilegal, espurio, inconstitucional. Nuestra constitución política del Estado y la ley del ABC, la ley 3507, en su artículo 4, dice claramente que el presidente del ABC y su directorio será designado por el presidente del Estado a partir de ternas aprobadas por 2/3 de esta Cámara de Diputados. Ni cuando tenían los 2/3 en el MAS de esta Cámara, lo han querido nombrar de acuerdo a ley. Por una simple razón, y se las explico, hermanos salteños, porque a ustedes les estoy hablando, porque aquí a los colegas oficialistas no importa qué les dice uno, no escuchan. Lo que les importa es mantener su pega, mantener su prebenda, mantenerse bien con el poder, es lo único que les interesa. Entonces les voy a explicar a ustedes por qué, aún cuando el MAS tenía 2/3, no los nombraba de acuerdo a la propia ley que hizo el MAS, porque esa es una ley de octubre del 2006, ya en el gobierno de Evo Morales. Porque con el dedazo viene el tichazo si te portas mal. Porque cuando nombran de acuerdo a la ley, a la norma, que nos tiene que decir, que nos tiene que dar una meritocracia, una selección por méritos a un buen profesional idóneo, no, eso les vale, no les importa. Nombran a cualquiera, hemos tenido un cura, y por Dios que no tengo nada contra los sacerdotes, un ex sacerdote jesuita, convertido en abogado, hemos tenido una administradora, hemos tenido un sociólogo como presidente del ABC, hemos tenido una geóloga, un ambientalista. No sé si el de ahora es ingeniero, pero siempre a dedo. Porque cuando lo nombran a dedo es, si no recaudas para mí que te puse, te ticheo. Esa es la razón. Y por eso hemos visto corrupción tras corrupción en la ABC, se denuncia, hay un poquito de escandaleta en la prensa, pero después le echan tierra. El último fue Sucre y Amparaes. Y ahora les repito, a ver, hermanos salteños, en nuestras provincias, ¿cómo están nuestras carreteras? Ya mencioné, ¿no? La carretera, crédito aprobado, Unduabi, Churumani, nada, Janigua. ¿Cómo estamos a Caranavi, hermanos? Desde el 2010 la comenzaron. Janigua, no se termina. ¿Cómo estamos en la carretera a Tiquina, Copacabana, hermanos? No se termina. Compañeros del Alto, ¿cómo estamos en Río Seca, en la cumbre? ¿Cómo estamos ahí? Janigua, no hay. Y a estos ineptos, corruptos, sinvergüenzas del ABC, ¿quieren que les aprobemos otros 118 millones? Y le hago esta pregunta, ministro. ¿Cuándo es el próximo vencimiento? O le pongo de esta manera. Estamos comenzando prácticamente el mes de septiembre. En lo que resta del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuánto tiene que pagar del servicio de la deuda del gobierno, el Estado boliviano? ¿Cuántos millones son? 600 es lo que faltan, es lo que me han dicho. Le pido que en su respuesta responda esta pregunta. De aquí a fin de año, ¿cuánto tenemos que pagar en servicio de la deuda? Servicio de la deuda es lo que tienes que pagar de capital y de interés. Y claro, un Estado no puede dejar de pagar, y como se han endeudado, nos han endeudado hasta el coto, y hay que pagar. Entonces los dólares, lo único que maneja el gobierno, que es la exportación del gas, se va a pagar al Banco Mundial, al BID, a la CAF. Porque para engañar al pueblo boliviano, cuando comenzó a caer la producción de gas y la exportación y los ingresos, comenzaron a endeudarse. Y primero se endeudan con periodo de gracia, como está aquí. ¿Cuántos años de periodo de gracia? Pero comenzó el endeudamiento así fuerte el 2014, ya se están venciendo los periodos de gracia. Ahora hay que pagar interés más el capital y por eso no alcanza. Y como hay que pagar allá a los bancos, Banco Mundial, BID, CAF, etcétera, ¿no? Y a los chinos y otros, ya no hay dólares para la gente. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha ido a los bancos y les ha dicho, dame 3,000 millones de dólares. Los bancos, pero son, dime, ahorristas. ¿Cómo te voy a dar? No, dame nomás. Yo te voy a dar el equivalente en bolivianos al 0% para que sigas prestando. Bueno, los bancos dijeron, ya pues. Y ahora cuando tú eres ahorrista y quieres ir al banco a sacar tus dólares, fruto de tu trabajo, el banco te dice, no hay,
no hay billete, porque el Banco Central se los llevó. Entonces, ministro, es infantil lo que están haciendo. No sale, no cuadra. ¿Usted piensa que va a recibir 118 millones de dólares y va a poder disponer de los dólares? ¿Quiere que le traduzca lo que dice el contrato en inglés? Disbursements. ¿No? Porque es que el ministro, yo solamente he visto el contrato en inglés con la firma del ministro. No. La firma del ministro solamente tiene un contrato. Pero le voy a contar. El desembolso se hace según el avance de los proyectos. Ya me imagino que está pensando el ministro. Como de entrada hay un anticipo del 20%, ahí ya tengo 20% de los 118 millones. Y le voy a dar en bolivianos el equivalente a los contratistas, a las empresas. Pero se lo digo, ministro, como ingeniero de construcción, por lo menos el 70-80% de estos proyectos y más en puentes es gasto en dólares. Los principales gastos, el principal diría yo, acero en dólares. Luego, anclajes, cables de tesado y postesado, los anclajes, equipo pesado, todo eso es el exterior. Entonces, si usted piensa quedarse con los dólares y darle al contratista en bolivianos, nos vamos a quedar con la deuda y sin los proyectos. Por la irresponsabilidad aquí de los ministros. Entonces, no sale casero. No sale. Encima de que de los 118 millones, 28 son para el ministro Montaño para contratar a su gente, a sus militantes. Y va a disculpar, pero no creo que el ministro Montaño sea una persona idónea que va a contratar buenos técnicos. No. Si lo saca como grupos de choque, agredirnos, atacarnos en La Paz, en Santa Cruz. Y luego, ¿qué tienen? ¿Han viajado por avión ustedes? El ministro, por supuesto. Uno llega a Nabol, han comprado maquinitas con una licitación, ¿cómo habrá sido? Para uno poner su pase a bordo. Pero hay un funcionario a ver su pase a bordo y él te lo pone ahí en la maquinita que se supone que es automática. Caminas 10 pasos y hay otro funcionario a ver su pase a bordo. Y caminas otros 10 pasos y un tercer funcionario. Porque eso les gusta, la plata la usan para contratar a sus militantes. Y después sacarlos y decir, miren, Lucho no está solo, por Dios. Nadie se los cree, ministro. Entonces no venga aquí a hacer el ridículo con este infantilismo de pedirnos aprobar estos créditos. Y yo le digo a los alcaldes, y me refiero, comienzo por mi ciudad de La Paz, Iván Arias, de Santa Cruz, Johnny Fernández, de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que quieren persuadirnos aquí a los diputados de que hay que aprobar los créditos. Yo no sé cuál es su interés de que se aprueben los créditos. O quizás sé. Porque el gobierno les dijo, ¿saben qué? Si me ayudan a aprobar estos créditos, les voy a dar una partecita, porque los municipios no tienen, porque se quedaron sin IDH. ¿Qué? También infantiles los alcaldes, hay que decirlo. En la Comisión de Ordenamiento Territorial y Autonomías, que preside el colega Aldo Terrazas, donde hay mayoría del MAS, se aprobó en enero de este año por unanimidad un proyecto de ley para reformular el presupuesto de este año. Y entre las cosas más importantes decía, le quitamos 1.000 millones de bolivianos a la UPRE, a esa entidad, 1.000 millones que tiene 1.800 en su presupuesto, 1.000 millones de bolivianos, y los redistribuimos entre los alcaldes y los gobernadores. Aprobado por unanimidad, pero ni el presidente de la Cámara, Israel Guaitari, ni su vicepresidente, ni presidente en ejercicio, ni nadie de la directiva para eso, ha querido que se trate ese proyecto de ley. Y entonces después llama el presidente Arce a los alcaldes y les dice, ¿saben qué? Si me ayudan les doy esas migajitas para que se repartan. Y van los alcaldes y nos quieren decir, nos mandan señales de todo tipo para que aprobemos los créditos. Luego se reúnen con los empresarios, entre comillas, que se comprometen a presionar a esta Cámara para aprobar créditos. ¿Y quiénes son esos empresarios? Contratista de la UPRE,
empresa que lotea terrenos en La Paz, importadores que no generan dólares, porque con los empresarios agroexportadores que generan los dólares, se han reunido días después, pero no sabemos, no se sabe de ningún acuerdo. Y tampoco se han sentado con el sector exportador aurífero, que en las estadísticas que nos da el INE es el número 1 de exportación, más de 3,000 millones, no los vi sentados en esas reuniones, en esas cumbres económicas, con el gabinete económico. O sea, los que generan dólares no están invitados, no los toman en cuenta, y se reúnen con otros para que nos presionen a aprobar créditos. Ministro, yo sé que usted es un hombre joven, pero no por eso puede ser infantil. La responsabilidad que tiene es grande. Y lo mismo va para su colega Montenegro. Ustedes son los dos pupilos estrellas, entiendo, del presidente Arce Catacora en la carrera de economía. Tenemos que ponernos serio. Y yo aquí le ofrezco diálogo, le ofrezco y le pido diálogo franco de cómo arreglar la economía. Dejen la intransigencia. Las soluciones no vienen por aprobar estos créditos, no le van a quedar los dólares. Y si se queda con los dólares, la gente se queda sin proyectos. No es por aquí la solución, para nada, ministro. Y repito lo que le hemos dicho varias veces. Y se lo hemos dicho primero como una decisión colegiada de la bancada de Comunidad Ciudadana hace probablemente más de un año. Primero, dele transparencia al manejo de los fondos públicos. Aprobemos una ley de acceso a la información pública que hace tiempo está durmiendo el sueño de los justos que presentó la bancada de Comunidad Ciudadana. Segundo, nombremos bien a las autoridades. El presidente del ABC tiene que ser nombrado, tiene que ser idóneo, no un compañero militante nombrado a dedazo para después tener el tichazo si no recauda para el jefazo. No puede seguir así, ministro. Su presidente del Banco Central no puede ser su presidente del Banco Central. Igual, trucho, ilegal, porque la Constitución y la Ley 1390 del Banco Central dice igualito, tiene que ser nombrado a partir de una terna. De la independencia del Banco Central. No pueden seguir llamando al presidente del Banco Central y decir, che, nos falta plata para pagar sueldos porque hemos contratado más militantes y esperar que la economía siga bien. No, ministro, usted lo sabe tan bien como yo, que no es así. Claro, usted tiene una presión política que yo no tengo. Más bien, mi responsabilidad es hacerle ver su error. Le propongo, repito, ministro, diálogo franco para arreglar la economía. Porque la economía está muy mal. Gremiales en pie de guerra, transportistas en pie de guerra, microempresarios en pie de guerra, agropecuarios del oriente en pie de guerra. ¿Va a aguantar el gobierno? Los analistas políticos dicen que no. 5 minutos, gracias. Termino antes. Todos los analistas políticos y los teóricos, politólogos dicen que no. Y yo no quiero, lo dije hace un rato, que se caiga el gobierno, ministro. Pero si ustedes siguen con la tosudez, quizá hay también gente y la teoría de que dice que están haciendo todo a propósito para que reviente la economía y se caiga el gobierno y ustedes hacerse las víctimas. Y es lo que están haciendo con el referéndum. ¿Cómo pues si en la pregunta del referéndum sobre la subvención ya están diciendo que es pésima, que es terrible? En la propia pregunta que mandó el ministro Arce Catacora, entonces, ¿por qué esperan que digamos los hermanos, el alto, el pueblo en general diga sí o no? Qué irresponsabilidad tan grande, qué enorme cobardía, ministro, política. Otra vez, ministro, diálogo serio. No con los que ustedes quieren escuchar y van a ser dóciles porque tienen cómo darles palo y zanahoria. No, hagamos un diálogo franco. La economía, para empezar, usted sabe, creo también como yo, que ya el arreglo de la economía no es económico. Primero es un arreglo político institucional y después económico. Y para la economía, ministro, liberen de una vez la importación de carburantes. Ya pasó lo más duro, nos han dicho que vamos a tener que pagar precios internacionales por la gasolina. Y se lo están diciendo los principales, con relación al diésel, transportistas, agropecuarios, mineros dicen, no hay diésel más caro que el que no hay, déjenos importar. Liberen toda la importación de diésel. No como el atolondrado de la COP dice, nacionalicen los surtidores. Por Dios, ese hombre
realmente no, debajo del casco no sé qué tendrá, pero materia gris no tiene. ¿Ya? Y usted lo sabe bien, ministro. Más bien, liberen toda la importación y distribución de carburantes y que este país, la economía se comience a mover con dólares. Yo lo digo aquí abierta públicamente. Si usted me trae un proyecto de ley para un crédito para el Banco Central de apoyo a la balanza de pagos y tenemos un presidente del Banco Central que garantiza idoneidad e independencia en el Banco Central, voy a ser el primero en decir, colegas, aprobemos ese crédito, porque se necesita ese crédito que el Banco Central le devuelva los dólares a la banca, para que la banca pueda devolverle los dólares a sus dueños ahorristas. Esas son las soluciones que necesitamos, ministro. No trampas, no mentiras de estos proyectitos de créditos, no trampas, cortinas de humo como el referéndum. Necesitamos un gobierno que gobierne, ministro, porque hasta ahora el presidente Arce Catacora no está gobernando, se está limitando a presidir la crisis y el caos, y eso tiene que acabar. Es todo, ministro. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.